Saludos a todos y bienvenidos de nuevo, mis estimadas y aterradas celebridades. Primero que nada, un agradecimiento profundo a esas nuevas almas que decidieron unirse a este espectáculo, ya somos 31. Eso es absolutamente aterrador y fascinante a la vez. Espero que estén disfrutando la experiencia, porque créanme, lo que tengo preparado hoy no es para los débiles de corazón. Les traigo 5 de las creepypastas más perturbadoras y cuestionables que jamás hayan existido, esas que harán que te cuestionen cada rincón de tu existencia. Prepárate para adentrarte en lo más oscuro y lo más inquietante, porque aquí, en mi show, la realidad se quiebra, y tú también lo harás. Sin más preámbulos, les presento 5 creepypastas de la realidad. Cuando los astrónomos finalmente descubrieron la figura del dragón en las profundidades del espacio, lo que encontraron no fue solo una imagen astronómica impresionante. No fue un simple cuerpo celeste o una formación cósmica fascinante. Lo que descubrieron fue la más profunda de las maldiciones, un rostro distorsionado de las estrellas, una sombra de terror que se alzaba sobre nosotros. Y cuando lo vieron, el dragón sonrió. Lo hicieron público. Las imágenes viajaron rápido, como un eco apagado que recorrió los cielos y aterrizó en todos los rincones del planeta. Los científicos, sin embargo, no podían comprender la magnitud de lo que habían hallado. No solo estaban mirando una creación cósmica, estaban mirando el rostro de la desesperación misma. A medida que el mundo observaba esas imágenes, una sensación de impotencia comenzó a colarse en los corazones de todos. No era un ser lejano, indescifrable, como las entidades de la mitología o las antiguas creencias. El dragón de Virgo no solo estaba cerca, estaba presente, dentro del alcance de nuestra comprensión. Y su sonrisa. La sonrisa del dragón, capturada por las cámaras del espacio, era una sonrisa que nadie podría olvidar. No era una sonrisa de malicia común, sino una sonrisa de victoria. Había estado observándonos desde siempre, disfrutando de cada momento de sufrimiento humano, viendo cómo nos destruíamos a nosotros mismos, como si todo fuera un mal chiste cósmico del que él nunca dejaría de reír. Y la humanidad, al ver esto, comenzó a cuestionarse todo lo que había creído en su vida. ¿Qué podían hacer los dioses humanos? ¿Qué podían hacer los hombres que aún pensaban que existía alguna fuerza superior que los protegería? ¿Por qué rezarle a algo que nunca fue real? ¿Por qué pedirle ayuda a algo que nunca existió si la única verdad era que estábamos condenados a ser marionetas de una entidad cósmica? Un ser que se alimenta de nuestra desesperación. Los dioses de antaño, las religiones y las creencias, todo aquello que alguna vez se elevó como un refugio frente a lo desconocido, ahora se desmoronaba ante la evidencia de que nada de eso tenía valor. El dragón de Virgo era la única verdad. Un monstruo que había estado allí desde el principio de nuestra historia, que nos había moldeado y guiado como piezas de ajedrez, empujándonos a la guerra, a la violencia, al odio. Él era el principio y el fin, la respuesta última a todas las preguntas existenciales. Nos habíamos estado peleando con las sombras durante milenios, y al final, descubrimos que las sombras eran el dragón mismo. No había lugar a la resistencia. No había lugar para la lucha. Incluso los grandes hombres, los líderes que se alzaban en busca de un propósito,
se encontraban arrastrados por la misma fuerza destructiva que todos los demás. La humanidad, en su arrogancia, había creído que podía desafiar lo que estaba más allá de las estrellas, que podía cambiar su destino, pero el dragón estaba ahí, sonriendo, y siempre lo estuvo. Habíamos sido siempre sus payasos. Y cuando nos dimos cuenta, cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde. Los cielos se habían abierto, pero no había salvación. Nadie podía entender la magnitud de su poder. Los dioses humanos no podían interceder. Nadie podía ofrecer consuelo, ni siquiera nosotros mismos. El dragón solo nos observaba, regocijándose con nuestra ignorancia, con nuestro dolor. Rezarle. Pedírsele algo. Solo nos quedaba una verdad más amarga: si nuestros dioses no existían, si nuestras esperanzas eran ilusorias, entonces solo nos quedaba una sola opción: aceptar que el dragón de Virgo siempre fue nuestro dueño. Y que su risa, esa sonrisa retorcida de las estrellas, sería lo único que oiríamos hasta el fin de nuestros días. No sé cuánto tiempo me queda. No sé si estas palabras llegarán a alguien o si, como todo en este mundo, desaparecerán en el próximo colapso. No sé qué soy. Pensé que era un hombre. Pensé que la historia era una línea recta. Que la humanidad avanzaba. Que nuestro destino era conquistar el cosmos. Pero todo lo que sabemos es falso. El tiempo no es un río. Es un remolino. La civilización no progresa. Se repite. Y al final de cada ciclo, los que duermen despiertan. Todo comenzó con un hallazgo. Registros fósiles que no encajaban en la narrativa de la evolución. Criaturas con anatomías demasiado avanzadas para su época, estructuras moleculares que sugerían ingeniería en eras donde la ciencia no existía. Fragmentos de un mundo que no debería haber existido. Zotique. El nombre aparecía en mitos antiguos, en los escritos de civilizaciones separadas por océanos y milenios. Un tiempo anterior al tiempo. La última era de la humanidad antes de su caída. Pero lo que no entendieron quienes lo registraron es que Zotique no era el futuro. Era el pasado. Nosotros no somos la primera humanidad. Cada vez que alcanzamos el punto más alto del conocimiento, el mundo se pliega sobre sí mismo. La historia no avanza, se colapsa. El fin de cada civilización no es un accidente. Es un mecanismo. Porque los últimos sabios de Zotique intentaron hacer lo imposible. No querían morir con su mundo. Intentaron reescribir la existencia misma. Y lo lograron. Pero no como esperaban. El tiempo no se reinició. Se fragmentó. Y en cada fragmento, en cada reinicio, algo se filtró a través de las grietas. Algo que observa. Algo que recuerda. Nosotros olvidamos. Ellos no. La evolución es una degeneración progresiva. El pasado no es primitivo, es el reflejo descompuesto de lo que fuimos. Los fósiles de criaturas imposibles son residuos de ciclos previos. Ecos de mundos donde la historia avanzó demasiado y fue destruida. Los continentes no se separaron por fuerzas geológicas. Se dispersaron para contener lo que habitaba en ellos. El sol no se está apagando. Está regresando a su estado original. En Zotique, el sol ya era viejo, pesado y enfermo. Ya se estaba cerrando sobre el mundo como un párpado al final del ciclo. Y cuando vuelva a hacerlo, el mundo entero recordará. Porque en el fondo, todos lo sabemos.
Sentimos la memoria del colapso en nuestra carne, en el instinto que nos hace temer lo que yace bajo el agua, en la certeza irracional de que el cielo nos observa. El ciclo está llegando otra vez a su punto de cierre. Las antiguas estructuras enterradas bajo los océanos comenzarán a emerger. Los nombres olvidados serán pronunciados nuevamente. Y los que dormían despertarán. Porque esta vez, no cometerán el error de dejarnos escapar. Era una mañana cualquiera cuando el mundo comenzó a temer lo que hasta entonces solo existía en mitos y leyendas, el universo observando. Nadie pudo prever lo que sucedería cuando la Agencia Espacial Internacional detectó algo incomprensible en los monitores. Un fenómeno en Júpiter. Algo que, por primera vez, no podía ser explicado por la ciencia conocida. El enorme gas gigante, esa esfera de tormentas eternas que había existido en las fronteras de nuestro sistema solar sin causar nunca problemas, había abierto un ojo. Al principio, las imágenes eran incomprensibles. Eran solo manchas borrosas en los satélites que observaban Júpiter. Pero, a medida que los científicos estudiaban más a fondo, se dieron cuenta de que lo que parecía una grieta en la atmósfera era en realidad una estructura. Un ojo. No un ojo de la misma naturaleza que los nuestros, pero un ojo. Un orificio cósmico de dimensiones astronómicas, girando lentamente, observando. Como si el propio planeta hubiera sido tocado por una conciencia superior. El ojo de Júpiter. El mundo se paralizó. A pesar de las advertencias y el pánico de los gobiernos, nadie pudo escapar de lo inevitable. Nadie entendía lo que realmente sucedía. Pero todo cambió el día que el ojo se alineó con la Tierra. Las señales llegaron primero como interferencias en las transmisiones. Imágenes estáticas, distorsión de la realidad misma, como si las ondas electromagnéticas estuvieran siendo alteradas por una fuerza ajena. Después, fue un sonido. Un zumbido profundo, casi imperceptible, que resonaba en el aire. Nadie pudo identificar su origen. Los animales comenzaron a actuar de manera extraña, los pájaros volaban en círculos, las abejas dejaban de polinizar, los perros aullaban a la luna como si algo los estuviera atormentando. El ojo había fijado su mirada en la Tierra. Fue el 23 de octubre cuando, en la madrugada, algo aún más aterrador ocurrió. El ojo de Júpiter, como un gigantesco foco cósmico, se alineó directamente con la Tierra. A través de la atmósfera, comenzó a emitir una luz penetrante, una luz que parecía distorsionar el espacio-tiempo mismo. La luz no era cálida como el sol. Era fría. Abismal. Nos miraba, como si estuviéramos atrapados en una jaula, y el ojo nos observaba como a insectos en un tarro. Entonces, sucedió lo inimaginable. La luz que emanaba del ojo no solo iluminaba la Tierra, sino que comenzaba a vernos. Como si estuviéramos siendo analizados por una entidad que comprendía todo a nivel molecular, emocional, psicológico. La gente comenzó a perder el sentido del tiempo. Se sentían observados, escrutados hasta lo más profundo de sus mentes. Cada pensamiento, cada miedo oculto, cada deseo reprimido, se exponía al ojo de Júpiter. El terror no estaba solo en la mirada, sino en lo que ocurrió a continuación. Las personas comenzaron a desaparecer. Al principio fueron unos pocos, un pequeño grupo de desconocidos en distintos lugares del mundo. No fueron raptados, no fueron abducidos. Simplemente, desaparecieron. Como si su existencia fuera borrada de la realidad,
como si jamás hubieran existido. No dejaban rastro. No había cuerpos. No había evidencia. Solo el vacío. Luego, fue más. Familias enteras, ciudades enteras. En todos los continentes, el mismo fenómeno, desaparecían, pero no de la manera que uno podría esperar. No se desmaterializaban. No desaparecían al instante. Simplemente, no estaban. Y nadie parecía recordar su existencia. Los recuerdos de ellos se desvanecían, como si nunca hubieran sido parte del mundo. Al mismo tiempo, la gente empezó a experimentar un extraño fenómeno psicológico. Como si el ojo estuviera influenciando sus mentes. La paranoia se extendió. Las fronteras entre la realidad y la ilusión comenzaron a desmoronarse. Las personas veían cosas que no estaban allí, o no veían lo que estaba frente a sus ojos. Algunas empezaron a escribir en lenguas desconocidas. Otros se encerraban en habitaciones oscuras, murmurando en voz baja como si estuvieran conversando con alguien. Los gobiernos trataron de intervenir. Lanzaron misiles, enviaron cohetes para intentar desviar el ojo. Pero era inútil. El ojo de Júpiter no era algo que pudiera ser afectado por las acciones humanas. En su presencia, toda nuestra tecnología parecía un juguete roto. Nadie sabe cómo o por qué ocurrió, pero al final, la humanidad fue solo una pieza más en el gran tablero cósmico de la existencia. Los sobrevivientes, si es que aún pueden considerarse tal, saben que el ojo de Júpiter no se ha ido. Siempre está ahí, observándonos desde las profundidades del espacio, esperando. Es una presencia que nunca puede ser ignorada, una fuerza imparable que ha mirado lo más profundo de nuestra psique. Y ahora, cada vez que alguien mira al cielo, se siente una presión invisible en su pecho, un peso que no puede describirse. Porque el ojo ya sabe todo lo que somos. Sabe nuestros temores, nuestros pecados, nuestros deseos más oscuros. Y siempre, siempre, está esperando. Es solo cuestión de tiempo antes de que vuelva a mirar. Y cuando lo haga, ya no habrá más huida. Desperté. Pero no fue como otras veces. No abrí los ojos. No hubo transición. No hubo confusión ni mareo. Solo ocurrió. El mundo que conocía ya no estaba. Frente a mí se extendía un abismo de carne. Columnas orgánicas latían con un ritmo viscoso, pulsante, entrelazadas por venas tan gruesas como autopistas. Había estructuras como torres, pero respiraban. Los colores eran imposibles, enrojecidos y vivos como heridas frescas. No podía moverme. No tenía cuerpo. Pero podía sentir. 1.000.000 de otras mentes gritaban dentro de mí. Eran ecos de voces que conocía, que siempre habían estado ahí, mis padres, mis amigos, desconocidos en la calle, presentadores de noticias, actores de películas. Eran todos. Todos los que existían. Todos los que habían existido. No en la tierra. En la granja. La realidad no es lo que creemos. No hay universo. No hay estrellas. No hay historia. Todo lo que conocemos es una simulación. Pero no creada para controlarnos. Creada para mantenernos dormidos mientras nos devoran. No somos más que ganado. Seres imposibles, vastos, grotescos, de formas incomprensibles, nos han mantenido cautivos desde siempre. No los vemos porque no podemos concebirlos.
están más allá de la percepción, más allá de la locura. Cada uno de nosotros es un bocado. Nos devoran lentamente. Pero para ellos, el tiempo transcurre diferente. Un mordisco, un instante de su existencia, es una vida entera para nosotros. Cada vez que alguien muere, su alma no va al cielo. No hay cielo. Ese alguien ha sido terminado. Lo que llamamos vida es el tiempo que tarda uno de ellos en procesarnos, desgarrando nuestra conciencia en hilos, absorbiendo nuestros recuerdos, explorando cada pensamiento con una precisión quirúrgica. El tiempo en nuestra prisión ha sido diseñado para ser soportable. No para que seamos felices. No para que seamos libres. Solo para que la carne tenga el sabor adecuado. Los misterios de nuestro mundo nunca tuvieron explicación porque no era necesario dárnosla. El déjà vu es un error en el sistema de retención sensorial. Las sombras en el rabillo del ojo son momentos en que la simulación se desliza por un microsegundo. Las desapariciones inexplicables, los casos sin resolver, los horrores que la humanidad intenta olvidar. No son crímenes. Son extracciones fallidas. Cada civilización, cada avance, cada guerra, cada tragedia, es una manipulación diseñada para mantener el sabor. El miedo le da textura. El sufrimiento lo vuelve más intenso. La desesperación lo afina. Y cuando un humano empieza a cuestionarlo todo, cuando un individuo se acerca demasiado a la verdad, es retirado. Su ciclo termina antes de tiempo. Nadie escapa. Nadie regresa. Solo yo. Porque algo salió mal. No debí despertar. No debí verlos. Ellos saben que los vi. Ellos saben que lo sé. No sé cuánto tiempo me queda antes de que me borren. Si están escuchando esto, significa que la simulación aún se mantiene estable. Pero llegará el día en que se equivoquen de nuevo. Y alguien más despertará. Entonces, verán lo que yo vi. Y comprenderán. La humanidad nunca fue dueña de su destino. Solo éramos una comida servida lentamente. ¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida no encaja del todo? Pequeños detalles que parecen fuera de lugar, momentos de déjà vu demasiado intensos, sombras que se deslizan por el rabillo del ojo pero que desaparecen al voltear la mirada. Esos instantes incómodos que descartas como simples juegos de la mente. Pero, ¿y si te dijera que no son coincidencias? Existe una teoría, susurrada en los rincones más oscuros de la web, en foros ocultos y páginas que desaparecen tan pronto como las encuentras. Habla de una historia primigenia, una narración tan antigua que precede a todas las demás. La llaman la verdadera primera creepypasta. No es una simple historia de terror, es una revelación. Según esta teoría, nuestra realidad no es más que una simulación creada por entidades indescriptibles. Seres cuya naturaleza escapa a nuestra comprensión, cuya mera existencia desafía las leyes de la lógica y la razón. Nos mantienen atrapados en esta ilusión, alimentándose de nuestras emociones, de nuestros miedos más profundos. Cada pesadilla, cada sombra en la oscuridad, es una manifestación de su presencia, un recordatorio de que nunca estamos realmente solos. Algunos afirman haber despertado brevemente de esta simulación, vislumbrando la verdadera naturaleza de su existencia. Describen un vacío infinito, una oscuridad salpicada de ojos que observan sin párpados, sin descanso. Y en ese abismo, una voz susurra, todo lo que conoces es una mentira. Pero lo más perturbador es que, una vez que conoces esta historia, es imposible olvidarla. Se arraiga en tu mente, sembrando dudas, erosionando la fina capa de normalidad que envuelve tu vida diaria. Comienzas a notar más anomalías, relojes que parecen detenerse por un instante, rostros familiares que de repente te resultan extraños,
pensamientos intrusivos que no parecen propios. Y entonces, la paranoia se instala. Te preguntas si tus recuerdos son realmente tuyos o si fueron implantados. Si las personas que te rodean son conscientes de la farsa o simplemente son parte del decorado. Cada espejo se convierte en una puerta potencial hacia lo desconocido, cada sombra en una amenaza latente. La línea entre la realidad y la ilusión se difumina, y te encuentras al borde de una crisis existencial. Porque, si todo es una mentira, ¿qué sentido tiene? ¿Quién eres realmente? ¿Eres siquiera real? Dicen que aquellos que profundizan demasiado en la verdadera primera creepypasta terminan desapareciendo. No en el sentido físico, sino en algo mucho peor, se desvanecen de la realidad, borrados de la simulación, como si nunca hubieran existido. Sus nombres se olvidan, sus rostros se desdibujan en las memorias de quienes los conocieron. Es como si el sistema corrigiera el error, eliminando la anomalía. Así que, si has llegado hasta aquí, te queda una elección: olvidar lo que has leído y continuar con tu vida, o seguir indagando, sabiendo que cada paso te acerca más al abismo. Pero recuerda, una vez que cruzas cierto umbral, no hay vuelta atrás. Y quizás, solo quizás, al final descubras que la verdad es más aterradora que cualquier pesadilla.